Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos. Y el día de hoy tenemos al doctor Carlos Alcalá Ferraez. Él es académico e investigador del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y el día de hoy el doctor nos va a enseñar mucho porque lo que estamos viviendo en el contexto de la pandemia del COVID-19, algo similar se vivió en 1918 cuando se vivió la epidemia, o sea, la gripe española, que ni era gripe ni tampoco española, y en el 2009, ¿verdad? Con la influenza A, H1N1. Y el estudio de las contingencias sanitarias y el brote de las diversas pandemias desde varias perspectivas epidemiológicas, social e histórica. Doctor, gracias por su tiempo y gracias por aceptar esta investigación. Doctor, ¿hay similitudes entre la llamada gripe española de 1918 y la influenza A1N1? Ok, entre 1918 y la del 2009. De hecho, hay investigaciones que han señalado que al parecer es la misma cepa. Han hecho trabajos con restos de personas, con cadáveres, para identificar a la gente, ¿no? Bajo diversas técnicas y procedimientos, y al parecer la cepa prácticamente es la misma, ¿no? Digo, en este sentido, yo creo que hay gente más especializada que podría contestarte más al detalle, pero en términos generales parece que es muy similar o es la misma. Doctor, ¿cómo está esto en las epidemias donde hay brote y rebrote? ¿Nos puede explicar las similitudes que hubo en estas dos pandemias, la de 1918 y la del 2009? Sí, al menos en el caso de la de 1918, por lo que se ha estudiado, se presentaron diversas oleadas. Es decir, los primeros casos, que también tiene que ver con la velocidad de propagación y las condiciones de vida, etcétera. Hay un primer momento entre marzo, mayo, más o menos para el verano de 1918. Hay que recordar también que el mundo vivía un conflicto bélico. Así es, la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y gran parte de los casos en ese momento se presentaron en el continente europeo. Aparentemente esta enfermedad disminuyó su intensidad de contagio, o al menos los números de casos y tanto de enfermos como de fallecidos disminuyeron en un momento determinado entre julio y septiembre. Y luego se presentó una segunda oleada que esta fue a nivel mundial con mucho más casos. Doctor, ¿por qué se dice que esta gripe española que se vivió en 1918, ¿por qué acabó con población jóvenes, sobre todo en edad productiva, ¿no? Porque siempre las pandemias azotan más a la población infantil y a los adultos mayores. Y había, por ejemplo, en México se estaba viviendo un conflicto armado, no en todo México, pero sí en muchas partes de México. Por favor, doctor. En este caso, hay que recordar que las enfermedades epidémicas y en especial tanto las virales como las que son producidas por una bacteria, son microorganismos y son, en el caso del virus, que son componentes de RNA y DNA, son partículas que se mueven y se mueven con el movimiento de las personas. Más la de RNA se muevan rápido, ¿no? RNA, DNA, en este caso los virus, ¿no? Y las bacterias, que son agentes microscópicos que se mueven junto con las personas. Entonces, en medios donde hay mucho movimiento, ya sea en 1918 por el avance de tropas, ya sea por guerra civil, por guerra mundial, o el avance de las personas por intercambio comercial o redes de comunicaciones, pues evidentemente la mayor parte de las personas que se movilizan, ya sea en los dos escenarios, es gente que representa a la población económicamente activa. ¿Es por eso que se muere la gente más joven, doctor? Probablemente. Habría que hacer más estudios o probablemente
los epidemiólogos o los médicos infectólogos te puedan decir más datos al respecto, ¿no? Ya en cuestiones que tengan que ver con fisiopatogenia, con adaptabilidad al medio, etcétera. Doctor, muchas de estas enfermedades están descubriendo que son de origen animal, sobre todo el aviar, porcino y humano. ¿Cómo está estas enfermedades, doctor? Pues son enfermedades que se producen, o más bien son bacterias o virus. Lo que pasa es que hay en cuanto a virus, hablar de ser vivo, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces, para separar bacterias, virus, parásitos en general, habitan o cohabitan en diferentes entornos, ya sea en animales, en suelos, en flora, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay un mecanismo de consumo de algunos de esos productos o de intercambio de esos productos y llega al ser humano, puede ser que este tipo de agentes infecciosos, o en este caso los virus, tengan algún tipo de mutación y que estas evidentemente permitan la propagación entre los seres humanos. Doctor, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos a este su espacio Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos, y hoy vamos a entrevistar al doctor Carlos Alcalá Ferraez, quien es académico e investigador del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la UADE, y nos está platicando, nos está regalando sus conocimientos de cómo se vivieron las diferentes pandemias, en el caso de 1918 con la gripe española y en el 2009 con la influenza H1N1, perdón. Doctor, ¿cómo vivieron los laboratorios de análisis clínicos, los que crean las medicinas y sobre todo el sistema de salud de los diferentes países? ¿Cómo vivieron estas crisis sanitarias en 1918 y recientemente en el 2009, de casi un siglo de diferencia? ¿Cómo se vivieron, doctor, por favor? Pues mira, para poder entrar en el tema de los medicamentos o de las medidas que hayan tomado las farmacéuticas, para 1918 evidentemente estábamos en una fase, o más bien estaba en una fase, si no de inicio, pero obviamente sin evolución que existe actualmente. Claro. Es decir, ya había un esquema terapéutico para enfermedades como la influenza, pero básicamente eran tratamientos sintomáticos, es decir, era tratar los síntomas con medicamentos que ya se habían identificado su farmacodinamia, su modo de acción, todas las características que debe tener un compuesto, ¿no?, de estas características. Ahora, también hay que detallar que los antibióticos no se habían descubierto, la propiedad de los antibióticos no se había descubierto, no se había trabajado, eso fue hasta después, para la década de 1930 aproximadamente, ¿no? No había ese conocimiento del antibiótico para combatir enfermedades, y mucho menos los retrovirales, ¿no?, como se usan actualmente. Claro. Para el 2009, ¿cómo se enfrentaron las grandes compañías farmacéuticas, el sistema hospitalario internacional, doctor? Pues mira, aquí básicamente en el 2009, aunque fue una epidemia de proporciones importantes, no se compara, por ejemplo, a lo que está sucediendo actualmente con el COVID. Claro. Y en el caso de la influenza, pues bueno, hay una ventaja, existe una vacuna. Entonces, en un momento determinado, si bien esta no confiere inmunidad como tal,
o más bien, la influenza no confiere inmunidad en automático, existe la opción de ir por de vacunarse, para ir a los centros de salud o etcétera, para obtener la vacuna y estar inmune para la enfermedad. Doctor, ¿por qué el estudio de una pandemia no solo es materia de conocimiento médico, sino también es conocimiento biológico, demográfico y epidemiológico, doctor? Porque una nueva pandemia trae conocimientos duros, pero trae conocimientos. Lo que pasa es que las variables, si hablamos en términos académicos, claro, se prestan para estudiarlo desde diferentes perspectivas. En el caso biológico, pues bueno, está la cuestión de la característica del virus, la identificación de los signos, de los síntomas, el desarrollo de medicamentos o de vacunas a partir de estos hallazgos. En el campo de la demografía y de la epidemiología, pues bueno, el comportamiento de esta enfermedad en la sociedad para conocer los índices de morbilidad, los índices de mortalidad, los índices de letalidad, dependiendo de cómo se va desarrollando. Y en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, pues lo importante es que es un capítulo de la historia social, ¿no? Por supuesto. En mi caso, desde mi perspectiva, porque aparte te permite ver otros elementos de la sociedad, las estructuras sanitarias, las estructuras sociales, los comportamientos cívicos, las reacciones de la prensa, las cuestiones que tienen que ver con cuestiones emocionales como el miedo, la preocupación, etcétera, ¿no? Entonces, tiene una variedad de temas que se prestan a su análisis y estudio desde diferentes perspectivas. Estos elementos sociales de los que usted nos hablaba, doctor, háblenos un poco de esta historia, de cómo se comportó la sociedad, cómo se comportó la prensa en 1918, en el 2009, la misma sociedad. ¿Qué tanto la sociedad sintió miedo, doctor, por favor? Yo prefiero remitirme a 1918 por las condiciones en que se está presentando en comparación con el COVID. Claro, fue muy mortal. En cuanto al miedo, para empezar, la misma prensa destacaba, por ejemplo, en el caso de Yucatán, hay un periódico que se llamaba El Correo, y una de sus notas habla de la solicitud a la prensa en la que pedía que la información no se diera de manera tan alarmante. O sea, se pedía que se diera la información oportuna, la información veraz, etcétera, pero sin atisbos de alarma, de miedo, de terror. ¿Por qué? Porque se pensaba o se atribuía que una de las causas de la enfermedad era el miedo. De hecho, hasta había descripciones de la corteza cerebral, cómo determinadas sustancias llegan a ciertos puntos que producían el miedo, ¿no? Y una vez que la persona sentía miedo, sentía esa preocupación, pues se convertía en una persona vulnerable a esa enfermedad. O sea, la prensa destacaba eso. Aparte, el miedo es uno de los comportamientos naturales del ser humano ante eventos desconocidos o ante la incertidumbre de lo que pueda suceder ante un evento, como en este caso una epidemia. Nos vamos a un corte comercial y regresamos, doctor. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos. Y en este caso estamos platicando con el doctor Carlos Alcalá Ferráez, académico e investigador del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideo Noguchi de la UAE. Doctor, ¿cómo vivió la crisis española o esta
Esto que se vivió en 1918 en Yucatán, ¿cómo se vivió la gripe española? Bueno, ante la amenaza de los casos que se empezaron a presentar primero a nivel internacional y luego ya a nivel nacional, porque los primeros casos empezaron a dar en el norte del país y se presentaron casos también en la Ciudad de México, la prensa empezó a publicar toda una serie de notas y de disposiciones de prevención, y que entre estas estaba el lavado de manos. ¿Cómo? Que ahora no es muy familiar. En 1918 nos recomendaba, para no infectarnos de la gripe española, que nos lavaran las manos, ¿no? Recomendaban el lavado de manos, Okay. La limpieza de todos los utensilios y todo, ropa y etcétera. Evitar el saludo. Que pudiesen estar infectadas, ¿no? O sea, la cuestión de la higiene era ya básico y era esencial. Aparte de lo que ya te había comentado de la prensa, de tratar de no infundir miedo y temor ante la población. El otro aspecto también consistía en medidas, por ejemplo, en la que en algún momento se propone el cierre del puerto de Progreso. ¿Por qué? Porque era una zona, por el intercambio de la industria enequenera, pues obviamente el enequén, al exportarse y lo que venía de importación, pues obviamente las vías de ferrocarril eran los puntos los barcos y las vías de ferrocarril, ¿no? A través del Estado. Entonces, pero obviamente había no resignación, pero sí había la cuestión de poner en entredicho ciertas, dar prioridades a lo económico o a lo sanitario, ¿no? Entonces estaban conscientes de que cerrar Progreso pues era prácticamente imposible, porque también obedecía a otros intereses. Entonces, este tipo de situaciones, las vías de comunicación y demás, pues favorecían también la propagación de la epidemia, la cual los casos se propagaron principalmente en la zona enequenera. Esto también al mismo tiempo propició el enfrentamiento de la prensa con las autoridades gubernamentales. Por un lado, las autoridades están informando el desarrollo de la epidemia y además medidas que tienen que ver con el aislamiento, es decir, no salgan de sus casas, se cierran las escuelas, se prohíbe el acceso a los espacios públicos. En 1918 eso se vivió, ¿no? 1918. Y tal como sucede actualmente, parecía que eran leyes de hágase pero no se cumpla. Ejemplo, hubo quejas y hubo reportes de nuevos aumentos o nuevos incrementos de la enfermedad en Tizimín porque no se guardaron las medidas y se celebraron las fiestas patronales. Y hubo quejas al respecto. Y por el otro lado, la prensa, que era opositora al gobierno socialista de ese entonces, pedía la cabeza de los funcionarios de sanidad, donde no los bajaban. Ineptos era la palabra más suave que decían en la prensa, ¿no? No estaban haciendo su labor correctamente y aparte los acusaban de poca empatía con la población. Y además cuestionaban las cifras del registro civil porque se reportaban, por ejemplo, diciembre, 30 casos en un día con determinado periodo, pero de los cuales solo 14 son de influenza y los otros 16 eran de infecciones respiratorias o de complicaciones respiratorias. Y entonces la pregunta era, a ver, si hay más infecciones respiratorias de lo normal y está la influenza, pues obviamente son aplicables a la influenza, como se ha manejado actualmente cuando se habla del tema de las neumonías atípicas. ¿Por qué neumonías atípicas? Son COVID, por decir, ¿no? O sea, es ese discurso de la causa del fallecimiento o de la causa primaria de una enfermedad, ¿no? O sea, también se da ese tipo de discusiones. O sea, muchas variables de las que estamos viviendo ahora se vivieron en 1918, como usted decía, el cierre de los colegios, evitar saludar de besos, no asistir, no, o sea, cuando decía no salgan de sus casas y se sigue saliendo. ¿Qué repercusión, qué enseñanza nos trajo la gripe española, doctor? Básicamente las medidas de higiene, ¿no? O sea, más que nada reforzar las ideas y las medidas de higiene en lo personal y en lo colectivo. Y en ese momento la necesidad del desarrollo de una vacuna, porque la pandemia de influenza como tal, que duró hasta 1920, incluso 22, se han reportado diversos estudios entre 40 a 60 millones de decesos. O sea, fue una epidemia mucho más mortífera de lo que está haciendo el COVID-19. Y creo que las dos, me atrevo a decir que tanto la gripe española en 1918 como el COVID
doctor, parece ser que son enfermedades de zoonosis, zoonóticas. Aparentemente es lo que se sabe, ¿no? Aquí la cuestión, por ejemplo, al menos en el COVID, es que pues el virus está un paso adelante, ¿no? Entonces a lo mejor hoy sabemos que se atribuye a un murciélago o se puede atribuir a otro tipo de causas, pero esto puede variar por la evolución que se está dando día con día con respecto al conocimiento del COVID. El COVID es una enfermedad que aparte nos está afectando en cuanto a la morbilidad y a la mortalidad. Es una enfermedad cuyo conocimiento se está construyendo día con día. Todavía o sea, se está descubriendo. A diario estamos aprendiendo algo. Claro, le estamos aprendiendo todos los días algo. Doctor. Por lo mismo que es un agente nuevo. Doctor, muchas gracias por estar en este programa y muchas gracias por regalarnos sus conocimientos. A ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Y a ustedes por acompañarnos.